si Donald Trump se entera de la ley 22, se muda a Puerto Rico. Hay una propuesta para ponerle impuestos a las personas de muchos chavos, impuestos a los ricos. ¿Tiene sentido o no? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? ¿Qué otros países tienen ley parecida a la ley 22? Además, ¿es bueno o mala? El proyecto Esencia, bueno o malo. La nueva factura de Luma y si Puerto Rico debería comprar otra vez las navieras después de lo que hemos vivido recientemente. Esto es Economía con Calle, Edgardo Vicentini Pastrana. Yo soy Jay Fonseca. Guys, ¿cómo están? Todo bien, Jay. Tropical, Gusto. hawaiano. Gato lleva 2 días súper tropical. Pues yo vivo en Puerto Rico. Yo no encuentro razón en la vida por un gabán. Hace ¿Sabes? frío a veces. ¿Dónde hace frío? O sea, Hay oficinas médicas. A mí tú me coges ni muerto con un gabán, man. O sea, yo me salí de trabajar en bancos porque yo odio usar gabán. Tú dejaste el trabajo en banco porque no fue una razón no verdad. trivial dentro de la decisión. Yo no Eso soporto está el gabán, eso no está entiendo medio por qué la gente weird. lo utiliza. Vivimos en el trópico. O sea, yo allí lo aplaudo cuando estoy usando guayabero todo el tiempo. ¿Sabes? Jay, ¿por qué tú usas gabán? Fíjate, es una buena pregunta. Algún día tener la respuesta. No, tú querías ser pastor solo. Tiene que ver con eso. Honestamente, yo no veo por qué usamos gabán en Puerto Rico, que no sea porque los ingleses y obviamente después Estados Unidos impuso eso como parte de la mercadotecnia global. Digo, yo creo que es como el uniforme de cuando tú estás en reuniones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy estaba en reuniones que ameritaban Yo estaba y que muchas todo el mundo reuniones. estaba vestido así. Yo sé que mucha gente todavía así, se viste así, o sea, yo también he estado en muchas reuniones que se mueve mucho Bueno, dinero. Bien importante. Y no está Lo que pasa es que acuérdate que la cultura de donde tú trabajas, que es una cultura de Silicon Valley, es t-shirt, y eso, y gracias a Dios llegó ahí. Cuando tú estás en la banca, pues no ha llegado ahí. Cuando estás en los tribunales, trata de representar a un cliente en t-shirt. Oye, es parte, son cosas que, pues, y yo puedo apreciar, depende de lo que tú hagas. Yo puedo apreciar que hay vestimentas para lugares específicos, como el tribunal es un sitio que tú vas con deferencia, ¿sabes? Con decoro. Pero pues el resto del país, en Puerto Rico. Pero si eres tropical, no tenías que ponerle todas las matas de la palma tampoco a la camisa. No se la puse yo. Porque que vino así. Eso es una Si cosa. Una cosa es una cosa. Y otra le metiste ahí hasta una pregunta, honestamente, de verdad. Cuando yo fui a Cuba, yo me puse una camisa así. De verdad hace falta, o pensamos que algo se ve elegante basado en si tiene gabán o no. O sea, a mí no me... yo estoy seguro que... O sea, no estoy seguro. La elegancia no tiene... Yo hoy estaba en el Tribunal Supremo, en un foro, y pues por eso me vestía así. Pero también yo he visto normalmente... Estaba de gabán. No, lo más elegante posible. Supuestamente blanco y negro es el más elegante que uno puede vestir alegadamente. Eso nada. Pero sí, ¿sabes? Cuando tú... Mi respuesta a esto es, cuando tú quieres vender ciertos productos que no le conviene a la gente y quieres convencerlos de que esto funciona, te vistes de gabán y te jaltas el pelo jelly y te pones un Rolex y la gente, ¿no? O sea, está engabanado y me está hablando en serio con jelly en el pelo y pues... Sí, porque con un préstamo voy engabanado y eso, tú sabes. Para mí esa es la gente que anda en gabán porque está en cámara, ¿no? Una cámara me tengo con un gabán. Bueno, en mi caso, mi trabajo... ¿Tú estás tirando alguna indirecta? Porque yo estaba en Popular. No. Y todo el mundo estaba engabanado. Yo estoy tirando a ti. Esta ocasión no era para contigo a pelear. Estaba tirando un algo allí así para ver si se pone peleón hoy y empieza a tirarle a la gente las navidades, pero no... No, honestamente, no, pero mira, me pasó los otros días, estaba en Viejo San Juan caminando. O sea, de verdad estaba en Viejo San Juan haciendo, no me acuerdo ni qué día lo estaba haciendo. El día que te iba a ver a ti allá. Bueno, nada, ok, que después nos fuimos. Sí, terminamos yendo. Sí. Ok, entonces, y voy caminando y un muchacho me dice, Jay, te voy a enseñar a tradear para que te hagas millonario y me des promoción para hacer millonarios a otros puertorriqueños. Y yo le digo, gracias, hermano, lo aprecio. Pero en verdad no creo que pueda hacerlo. Y ya, o sea, pero este concepto de yo te voy a hacer millonario, te voy a ayudar, o sea, de verdad es un concepto real. O sea, hay gente de verdad vendiendo esos seminarios, whatever, o sea, no sé, no. No, y están engabanados también. Mayormente están engabanados. O sea, de unos colores extraños, pero sí. Sí, es cierto. Tienen gustos cuestionables los gabanes, si te soy honesto. Y comprar Porsche chinitas y Lamborghini amarillo, yo entiendo. Pero Dios los bendiga, ¿sabes? Nada. Pero nada, ayer Nick, nosotros estamos en una cena
y había un trader de verdad, o sea, un trader a nivel mundial. Y estaba vestido en una camisa Manga larga. manga larga tropical de hilo. Pero, O sea, no, pero sí, o sea, pero yo- bien vestido, yo ¿no? tenía una camisa manga larga también de hilo. Pero lo que digo es como que no estaba enganado ni nada así. O sea, hay un tipo bien humilde que no te está vendiendo eso. O sea, porque la gente que se dedica a eso de verdad, que está invirtiendo, que tiene fondos que manejan capital real, no está promocionando lo que está haciendo. Ni están diciéndote, no, yo te enseño cómo hacerlo por $1,000 o por $2,000. No, porque están imprimiendo dinero con su forma de invertir y O sea, tú quieren que estás- haya la menos gente posible haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Quieren, porque en los mercados hay un concepto de un crowded trade, una inversión que se convierte crowded, que se convierte que hay demasiada gente se mete. Y cuando demasiada gente se mete en una estrategia de inversión, la estrategia de inversión deja de funcionar of course. por definición matemática. Por ¿Sabes? eso, Que no eso es es, de otra. eso Bueno, a es- menos que estés Por lo cual- tradeando GameStop en Reddit. Que cuando uno dijo que haya más gente le ayuda, ¿sabes? Bueno, Porque- sí, pero- eso es un meme stock, pero por si acaso, si es una pirámide, que es lo que yo ¿Qué es creo una que casi pirámide? siempre son. Ujú. Una pirámide tiene que Pero- ser eso, ¿sabes? Porque es que la única forma en la que tú estás buscando que tanta gente se una a este supuesto trade, tiene que ser que está montando una que pirámide. estás haciendo un pump, lo que llaman un pump, para tú después salir, tú sabes que el primero que sales, Yes. cuando Sí. está subiendo, o porque está perdiendo un curso. Esa ya. gente no usa Gabán. Normalmente esa misma gente tráfala que tú estás hablando, normalmente está en Tichel, en la casa de su mamá, en el garaje, tradeando. No hay una vestimenta universal para la decencia. Así que si te gusta usar gabanes Está bien, y sí. te ves bien No, usando gabanes y no te quedan grandes, no te quedan apretados, no eres, ¿sabes? Eso, para ser justo, para ser justo. No existe un tamaño en el universo. Ni me Que te quede bien. Pues No, yo no, tampoco me pondría gabanes. No, que no me quede bien no es el problema. Es que lo tengo que mandar a hacer casi de Por eso. O sea, pues mis manos son muy cortitas, yo soy muy ancho. Los gabanes míos no son hechos Taylor y me los compro Tú los compras allí, papi. con 40% de descuento en Macy's y me quedan tirados. Porque no es Porque es tú el eres modelo. Porque tú eres un Es el modelo. Mano, Nick, tengo que decirte, Lo más triste que yo he visto, ¿sabes? No. Me tengo que preguntar para la y va y lo coge. Pan y ya. Si a ti no te quedan, pues no seas hater. Nick, cuando eras gordo como nosotros, De eso todavía No. Eso está, todavía hay que comprar 2 trajes para que lo juntaran. ustedes ven el modelito aquí, pero Nick Pastrana llegó a pesar 300 libras. 333. 333 libras. Sí, No, no hay Gabán que Y te se haga entregó a la maldad, y se entregó como nosotros dos. Nosotros no éramos los 3 gorditos. Bueno, nada, ok. So, dicho eso, vamos a Economía con calle. vamos a economía con calle. Ok, pero por si acaso, leí, una de las cosas básicas que yo hubiera querido saber era que tú no deberías ponerte una camisa roja debajo de un gabán negro, ¿entiendes? O sea, a menos que obviamente sea que quieres ser sepulturero. Pero nada, ese tipo de cosas, o sea, tú te enteras, la verdad, o sea, yo no, o sea, mala mía. Y esto yo sé que, ¿verdad? No es el tema, pero una de las cosas que yo hubiera querido saber antes en mi vida era, por ejemplo, cuando yo entré a la escuela de Derecho, tú no tienes a nadie que antes ha estudiado Derecho de tus padres, de tu familia, etcétera. Tú sabes, la cantidad de papelones que tú cometes, la cantidad de cosas, eso es un ejemplo y pudiéramos hablar de tantas otras. Claro, estoy seguro cuando tú No, fuiste. es un tema real, Jay. O sea, yo creo que hay dos cosas. Primero, o sea, yo me vacilo a Nick porque Nick y yo somos padres desde los 15 años. Nos conocemos hace mucho tiempo y Nick toda su vida le ha gustado vestir de gabán, ¿sabes? Como alguien que desde el chamaquito le gustaba vestir bien así. Y en la universidad estudiaba en sociales y era el único ser humano que llegaba a sociales en gabanao, ¿sabes? Era No en Gabán, porque a mí se manga larga. en gabanao también. Cuando iba para el consejo. Pero, Ya con chaqueta sport realmente, no hay no, sí, pero nada, el punto es, yo puedo apreciar, y lo he visto con Nick, como tú vestir bien o sea, te abre puertas y ese primer, hora, ese primer esto, como, ay, mira, o sea, esta persona se ve como alguien, Una imagen bien Una- curada en función de progreso. sí, no, estamos de acuerdo, o sea, por eso es el vacilón, o sea, pero, La pal- ¿Qué tal? no, ¿Qué? ey, yo creo que, hay un problema que yo lo he visto mucho, de hecho, hay un non-profit en Nueva York y en ciertas universidades que a personas de bajos recursos o a estudiantes les prestan ropa para entrevistas. Precisamente por eso, o sea, porque reconocen que muchas personas súper capaces no consiguen ese primer trabajo en Wall Street o en la banca, o sea, o en consultoría o en PwC, porque no tienen eso que tú dijiste, Jason, no tienen ese rol model en su vida antes, porque sus papás no vestían de gabán, no vestían formal, o sea, son trabajadores de todo tipo.
Mira. que explicara cómo vestir, dónde conseguir la ropa, o no tienes los recursos, o sea, porque Bueno. realmente tú consigues un gabán bueno, son Course. 400, 500 pesos, o sea, Sí, sí, sí. un de estos es Cuidado, basic, sí, más. No Sí, más. necesariamente. Bueno, Sí, cuidado, sí, sí, más. No Depende. necesariamente. Depende, pero Depende que de es cómo sea, bueno. te doy mi ejemplo, Nick, ¿sabes? Siempre. Sí, pero para ti, Nick Pastrana, que tú eres el modelo del gabán que hicieron, Mano, lo mandaron a hacer. te lo mandaron a hacer, no hay problema. O sea, yo, el gabán o traje que compre, gasto casi el doble de lo que me cueste, porque lo tengo que hacer a la medida. Eso me pasaba cuando estaba gordo, me costaba un gabán y yo los vendí, y me acuerdo que No. los pedía en Amazon. Y ahí me ha pasado. Yo llegué a pedir gabanes en Yo llegué a Amazon. pedir el tuyo una vez. Seguro porque no me Sí. servía ni Y era con otro. 50 pesos para afuera. 100 pesos me costaba ese gabán, pero tenía que llevarlo a Marino, 100 pesos más. Sí. Sí. En el, Y el tuyo, tu caso era el traje nada más, el mío son el traje, los pantalones, o sea, porque no viene, mi forma de cuerpo no existe en gabán, o sea, eso hay que hacer. tienes que comprarlo Y me como pasó- allá en un país nórdico. No, me pasó uno con la que, o sea, que pesaba 100 libras menos. O sea, es como que Sí, esto es un tema importante, o sea, parece un Lo tema es. trivial y nosotros No lo pasamos es. con esto, pero es un tema importante porque para muchas personas ese primer trabajo, ese primer de esto es bien importante. J.D. Vance habla de esto en su libro, de J.D. Vance, actual vicepresidente de Estados Unidos, de cómo él, cuando fue a estudiar a Ohio State, después a Yale, la diferencia brutal que fue cuando él vestía de una forma versus otra forma, cuando tenía estos networks y esto no, y finalmente se convirtió en vicepresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero además de eso, o sea, y él venía de bien abajo, o sea, su mamá adicta full, o sea, la historia de una historia bien impresionante. Dicho eso, por ejemplo, o sea, hay de Pursuit of Happiness, por ejemplo, o sea, habla de este tema, y es una historia real, no es una exageración, no es un invento. Yo me acuerdo cuando Manolo Sidre me dijo, oye, yo te voy a dar unas clases, o sea, voy a conseguirte a alguien para que te ayude a dar unas clases de mesa, para comer correctamente. Porque cuando uno es gordo, parte de lo que ocurre, y yo sé que los tres aquí podemos relate, uno coge el scoop gigante, o sea, el tenedor lo llenas y se te cae la comida encima y estás todo embarrado. Y eso es verdad, o sea, eso es verdad. Uno tiene que aprender a coger menos en el plato, o sea, pero pues, cuando uno come por ansiedad, nada, te ensucias mucho más. So, en fin, dicho todo eso, todas esas cosas no solamente son importantes, sino que lo que quería decirles, y para terminar, a mí en una ocasión me dijeron, mira, Jay, yo pienso que tú eres un buen tipo, qué sé yo, pero en verdad te voy a dar un consejo. No te pongas nunca zapatos que no tengan gavete. Y yo, guay. Porque la gente que se pone zapatos sin gavete da a entender que son vagos. ¿De verdad? Eso, y resulta que esta persona, estoy hablando de una persona bien, o sea, Pero en ningún, o sea, bien high up en una empresa, actualmente preside una empresa bien grande. No voy a decir quién es. Pero con ningún tipo de ropa, o sea, sin gavete. No, lo que plantea, obviamente. Pues tú dices en chaqueta, está vestido de chaqueta, traje, ya. sí, seguro. Y yo me quedaba como que, wow, en ese momento de mi vida yo no podía amarrarme los zapatos bien. O sea, Sí, no te podías bajar. yo no compraba zapatos con gavete porque, honestamente, bajarme No con el llegaba. gabán, qué sé yo, era bien difícil para mí. O sea, Ya lo estamos siendo vulnerables en esta conversación. Bueno, tenemos a nuestra obesidad en algún momento. Ok. Hay cosas que se ven bien, Edgardo, ya. No, O sea, que no sea práctica o lo que sea, pero yo no paso calor, o sea, en el sentido de que porque yo estoy todo el tiempo en oficina. De hecho, yo tengo frío aquí. Yo te vacilo, pero o sea, a mí me gusta cómo viste, o sea, yo te lo he dicho siempre. Nick, nosotros te envidiamos tu Sí. cuerpo. No tanto. Yo no envidio mi cuerpo. Bueno, pues la gente no lo ve, la parte es que se ven, sí. O sea, ¿me entiendes? Bueno, déjalo ahí. Ya está bueno ya. Pues, Vamos a hablar de Irán. Vamos a hablar de Irán. Mándame. Es que ser guapo tiene sus ventajas. Soleimani. Punto. Ok. By the way, presumo que te pasó. Cuando aumentaste de peso, notaste la diferencia del trato de cuando volviste a bajar. O sea, yo noto la diferencia Sí, sustancial. y yo creo que ese es un asunto, ¿verdad? Y no, tú no tienes que necesariamente, ¿cómo te digo? La sociedad no va a cambiar por ti. Y tú puedes ser un crítico de la sociedad y decir, mira, esto está mal que me juzguen por gordito, está mal que me juzguen por... Pero al final del día es lo que es. Claro, depende por qué tú haces las cosas. Porque, por ejemplo, yo rebajé porque mi salud se estaba viendo afectada. O sea, yo tenía hígado graso a los 31 años. Mi ACT estaba como si yo tuviera cirrosis. Entonces, una historia familiar también. O sea, exacto, yo tengo una predisposición a eso. Yo me quedé trancado de la espalda como 3 veces. O sea, yo bajé por eso. Pero no te voy a negar que una de las razones legítimas por las que yo bajé y
bajaría si me pasara de nuevo, es porque la gente tiende a respetar un poco más Full. lo que tu cuerpo dice de la disciplina que tú tienes cuando tú estás comiendo y cuando tú estás haciendo ejercicio. Yo no te estoy diciendo que está bien, que está mal. Yo tengo mal. amigos Está mal. que son gorditos, yo tengo todo eso, pero sí a veces cuando alguien tú ves que tiene la disciplina de mantener su cuerpo en shape y hace ejercicio, eso requiere una disciplina constante No, y eso la gente lo admira y yo no puedo decir, a diferencia de ti, yo no puedo decir que está mal. Yo puedo decir no, pero eso está mal. O sea, que haya disciplina que en una no, persona y que no, tú la puedas ver y que la no, puedas mirar. Tú no no, puedes admirar un atleta no, pero, con güey, está mal que tú pienses que porque alguien no está en shape, ya automáticamente no tiene disciplina. Porque hay un montón yo cuando yo estaba gordo, y yo puedo decirlo yo, porque yo no lo hablo desde el privilegio de flaco. Trabajabas 18 horas al día. Está No bien, estabas gordo. está bien, pero Pues yo no tenías sabía que disciplina. para eso no tenía disciplina. Está bien, pero no puede implicar que no ibas a hacer un buen trabajo, porque yo me acuerdo, yo te llamaba. Ah, no, yo hacía buen, no, una cosa es el buen Por trabajo, pues otra por eso. cosa es la disciplina de No, pues, mantener. estamos hablando de profesionalmente, el que tú digas que alguien no tiene disciplina porque pues no tiene disciplina por la comida, por todos los factores que puede haber, que hay un montón, y lo hemos discutido en un montón de programas, pero yo me acuerdo porque Es que yo lo te estás viendo llamaba. al revés. Yo no te estoy diciendo que cada persona que está gorda es porque no tiene disciplina. Yo te estoy diciendo que cada persona que está en shape y está atlético tiene disciplina. Tú estás demostrando la disciplina. Ok, Es bueno que admiren que demuestras disciplina. ok, No chévere. significa, porque yo no tengo forma de probar la disciplina, a menos que te va trabajando, pero si yo veo un físico que es atlético, veo una persona que está todo el tiempo haciendo ejercicio y comiendo bien, Bueno, es una persona que ya me está diciendo que es disciplinada. el Wall Street Journal hizo un artículo sobre esto y dijo exactamente lo que tú dijiste. Hay varios artículos que yo he leído del tema y dicen exactamente lo que tú dijiste. No estoy diciendo que no es cierto que tú, pero además de eso, el performance, o sea, va a tener que demostrarlo. Dicho eso, sí es abre la puerta, no hay duda de que abre la puerta, no la hay. O sea, yo la diferencia, yo la noto, en no solamente el trato de mujeres, también de varones. O sea, tú notas la diferencia de cómo te respetan, cómo te ves musculoso y cuando no. O sea, sí. Y me pasó. Y de nuevo, Y yo creo que es bien importante que sea que ese tema en general, porque es cierto, y yo estoy con Nick en esto, no está mal. O sea, yo creo que simplemente es naturaleza humana. Uno va a alguien, ¿sabes? Si lo ves y te agrada, te parece alguien, ¿sabes? En shape, qué sé yo, ¿sabes? Tú lo tratas un poco mejor. Me duele. Sí, porque yo siempre he sido gordito. O sea, mientras el momento más flaco, yo siempre fui un poco más, no, nunca fui flaco, flaco. Eh, pero ahí más lo reconozco. Y reconozco que igualmente es como que, güey, pues yo, este no va a ser mi fuerte, tengo que sobreponer lo debe ser disciplinado en otras cosas. Ajá, no, o sea, tú dices disciplinado, bueno, pues busca a alguien que la más que yo, Ujú. o que consuma más información que yo en lo que yo hago. O sea, Ujú. yo sé que aunque un lado no va a ser mi fuerte, tengo que hacer otro. Y reconozco que quizás, por ejemplo, Nick y yo estamos en una actividad. Yo lo veo, o sea, y lo he visto toda la vida y de nuevo, no lo critico. La gente saluda a Nick primero, porque es un tipo que está bien vestido, es alto, good looking. Yo tengo que hacer mi networking de otra manera. O sea, yo tengo que sentarme, escuchar la conversación y tener de qué hablar y poder hablar y dar insights y de verdad. No que Nick no los dé, porque Nick es un tipo No, yo se lo dejo a Carlos. pero, sí, pero tú pero, hablando. Sí, sí. pero ambos trabajamos el crowd de formas diferentes. Ambos llegamos a donde llegamos y estamos progresando en la vida y nos va bien y hemos echado para adelante, pero llegamos de formas diferentes y yo me puedo haber echado para atrás y decir, es porque yo no soy, ¿sabes?, tan alto como Nick, o no soy Ujú. ¿sabes?, del mismo oficio, que sé qué diablo, y esto no es justo. Y la vida no es justa. Ujú. Uno coge lo que la vida le da y hace lo mejor que puede con ella, se echa para adelante y se mueve. Y yo creo que eso es algo que Puerto Rico tiene que tomar más en cuenta, porque, el estatus de Puerto Rico es justo, es el mejor. Quizás sí, quizás no, hay ventajas, hay desventajas, Como todo. como todo. Y hay que coger lo que tenemos aquí, lo que nos dieron, y hacer lo mejor que podemos con eso. Tú O sea, sabes, ahí me dieron una Pero- habilidad increíble de sentarme y leer y consumir información. Y añadiendo a eso, a lo mejor a simple vista, tú no puedes apreciar la disciplina que tiene Carlos, pues quizás por su físico o su forma de, ¿verdad? De vestir. Que parezca ponerlo. Rápido. Pero Tú te sabes que- sientas a hablar con él y tú sabes que hay horas de lectura y sabes que hay disciplina en la lectura. O sea, creo es que la demostración de disciplina es atractiva siempre. Jay dijo que Manolo una vez le dijo para enseñarle a comer. Ahí Manolo una vez me sentó y me dijo, jamás dejes de ponerte esas camisas de coloridas así,
porque ese eres, ¿sabes? Medio como que ese eres tú y eso te hace a ti Tu esencia, seguro. tu esencia, ¿sabes? Como que él me dice, si tú te pones gabán y toda esta cosa, no te ves natural y no te Ujú. sientes... No te sientes en tu Ah, salsa. Además que tú no vas, Oye, yo me no, siento en mi salsa en mis Sí, gabanes. estamos claros. tú no vas a stand out como tú lo logras, ¿verdad? Porque Carlos, donde quiera que uno va, tiene todo. Todo el mundo lo conoce de la gente, ¿verdad? En el mundo donde ellos comparten. Tenemos eso ahí. Ok. Hoy vamos a hablar de Donald Trump enterándose de la ley 22. Nada, básicamente hay un montón de países que tienen leyes 22, igualita que la de Puerto Rico. Aquí es el demonio Lucifer Satanás. Eh, pero en el resto del mundo hay un montón de países soberanos que tienen leyes que dicen a los extranjeros, vengan para acá, invierte y no pagues impuestos. Montones de países, y lo hemos hablado antes, ¿verdad? Ok. Ahora hay una tendencia de Zoran Mandam y de Gavin Newsom, no está de acuerdo, pero hay una propuesta de poner impuestos a la gente de mucho dinero, unos impuestos bien peculiares, y eso lo que ha provocado es que muchos de ellos estén emigrando a estados donde no cobran impuestos, como California, perdón, de California se han ido para Texas y Florida. Y Nueva York, Florida principalmente, ¿verdad? Y hay Chicago a Florida, lo mismo, o sea, porque no hay impuestos estatales y obviamente pues hay un impuesto federal. En Puerto Rico esto ha sido algo bien controversial, porque para nosotros la ley 22 se ha convertido en los gringos quedándose con Puerto Rico. Y yo estoy convencido de que nosotros somos los que estamos vendiendo la patria, haciendo Puerto Rico invivible para la gente de clase media, y nuestro costo de vida se ha convertido en algo donde quienes únicos van a poder pagar el costo de vida de Puerto Rico son los de chavos, son la gente de billetes. Lo que estamos haciendo es que nosotros hemos dañado el río, jodimos la playa, estoy regalando lo mío y entonces me estoy quejando todo el tiempo de la medalla. Entonces, o sea, Ey, cuidado. no, Con la medalla. me refiero, o sea, pues mano, o sea, si tú, O sea, hay que reescribir la canción y o sea, lo que estamos jodiendo esto somos nosotros. somos nosotros, o sea, Es ¿qué la pasa? realidad. Que si tú pones a Puerto Rico en el costo de vida que estamos por todos los impuestos que hay localmente, Impuestos por la luz, por esto. por eso, o sea, es mi punto. Y eso, o sea, pues, ¿qué va a pasar? Que quienes únicos van a poder vivir aquí va a ser la gente de mucho capital. Ujú. Ustedes, y ahora voy al tema principal que vamos a tocar hoy. ¿Ustedes creen que algún día en este tema, y quizás la introducción era esta realmente, en Cuba acaba de pasar una situación, yo entrevisté a una persona que estuvo en Cuba recientemente, un periodista que ha ido muchas veces a Cuba, y me dice, Jay, la situación de Cuba está tan y tan mala que por primera vez varios cubanos y yo hablamos y me preguntaron cómo era eso del ELA ¿Le interesa? y cómo era eso de que si era buena idea eso del ELA para Cuba. O sea, o sea, mi punto es, nosotros entenderemos que el resto del mundo también tiene ley 22, que las soberanías pasaron y que la mayor parte de la historia de la humanidad no hubo soberanía, no había ese concepto de soberanía. Y la ley de permisos es el mejor ejemplo de cómo el problema de Puerto Rico no es el estatus, porque la ley de permisos sería exactamente la misma en la estadidad, en la independencia, en el Estado Libre Asociado, en la libre asociación, porque es una ley totalmente local. En Estados Unidos no hay ley de permisos federal. Hay unos enclaves federales, pero la ley de permisos es totalmente local. Y mira el desastre que tenemos en algo que literalmente, y ese es uno de tantos, pues no el impuestos estatales, etcétera, pero ese es uno de tantos ejemplos. La ley de tránsito es totalmente estatal, no tiene nada que ver lo que pasó en los centros de inspección de todo eso es estatal. Entonces, nosotros nos pasamos planteando que los gringos se quieren quedar con Puerto Rico, cuando realmente es que los puertorriqueños hemos hecho a Puerto Rico un lugar invivible para la clase media. Nada, quería traer ese como el tema principal del podcast de hoy, como ustedes lo ven. Carlos, tira adelante. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo contigo, Jay. No, yo trabajo con una compañía Ley 20. O sea, una compañía Ley 20, el dueño fundador es Ley 22. Y nosotros somos, ponle, de 80 a 90 personas en Puerto Rico que estamos empleados y cobramos salarios probablemente competitivos con Estados Unidos, por lo cual mucho más arriba del market rate de Puerto Rico. Y estamos aprendiendo un negocio que en Puerto Rico no existía antes de que esta compañía estuviera y que probablemente somos una de las 5 a 10 compañías más grandes del mundo haciendo esto. Estamos aprendiendo un mercado nuevo de algo que no existía en Puerto Rico, siendo bien pagos en Puerto Rico, y esta compañía no existiría de ninguna otra manera en Puerto Rico que no fuera por los beneficios de Ley 20 y que dentro porque era Ley 22 y le tenía sentido. Y lo hacemos todo bien, ¿sabes? Como que de by the book. Se puede auditar la compañía está, ¿sabes? By the book.
Y yo miro, y yo lo que veo es esta pelea, ¿sabes? Yo cuando yo miro el asunto a nivel económico, si a todos los puertorriqueños le dieran la I-22, a Puerto Rico le costaría $100 millones en taxes. De los 13,000. De los 13,000 millones que tenemos de presupuesto, menos del 1% del presupuesto, lo perderíamos si le diéramos la ley 22 a todo el mundo. Explica un momento, Edgardo, Ajá. lo que significaría darle la ley 22 a todos los puertorriqueños. Darle la ley 22 a todos los puertorriqueños es que las ganancias de capital, cuando usted vende su casa que no es su residencia principal, o cuando vende Ajá. su negocio, o cuando vende cualquier cosa de inversión que usted hizo, Cuando vende las acciones, que sería incentivar la inversión de los puertorriqueños. si tú tienes un negocio y montas el negocio y lo tienes legal y pagas impuestos y todo normal en tu negocio, cuando lo vendes a los 30 años porque te quieres retirar, no pagas impuestos por haber montado un negocio. Que ahora pagas 24% por vender ese Si negocio. decidiste ahorrar toda Sí, tu vida vale. y compraste acciones en ese Por eso es que no venden los negocios, no Jay. venden. Y por eso es que entonces la Por gente eso tiene que que no hacer venden los startups. por eso no Porque venden no las puede casas. comprar un negocio y lo mismo, por eso no venden las casas y por eso caen en herencia y por eso la gente no sale de una propiedad que a lo mejor podía estar disponible para otra persona y se mudan a otra y rentan esa. Y tú no O lo se miras, mudan y la dejan vacía y cuando lo porque va a miras, pagar el 24%. cuando lo miras son $100 millones. Ponle que sean $300 millones. Vamos a decir que estamos mal por un factor de 3. Son 300 millones, vamos a ponerle, o sea, estamos mal. Es nada en el presupuesto de Puerto Rico 1% libre. y nos quitaría esta guerra social que tenemos. La razón por la cual... 20 Ciari Malvete, ¿verdad? Como Ciari Malvete eran 5 millones de pesos que le borraron multa. No, era un un millón, pero eran como en total entre todos, eran más o menos eso. Como 5 millones, pues 20 Ciari Malvete, con eso podemos pagar el... Pero... Y lo ¿Qué pelada? interesante es que si lo quitaras, Coges 20 Ciari y ya. si lo quitaras, crearías tanto movimiento económico probablemente que bajaría, ¿sabes? Porque traerías tanta actividad, tantas personas empezarían a emprender, se venderían propiedades, se venderían negocios, se mejorarían, que probablemente el impacto fiscal sería hasta menos de eso. Seguro. Pero siendo lo más pesimista posible, serían 300 millones de pesos al año. No lo resolvemos porque si lo resolvemos, perdemos la pelea. Los políticos entonces no podrían apuntar porque lo hacen de todos los lados. O sea, lo más chistoso aquí es que la izquierda odia los ley 22, pero de derecha del gobierno, ¿sabes? Porque el gobierno de verdad no es de derecha. Tampoco los apoyan mucho, ¿sabes? Como que también los tienen ahí porque cuando hay que tirarle a 20 a alguien, no, son los gringos. ¿Por qué las casas están caras? No, porque los gringos las están comprando. No es porque en Puerto Rico hay 400,000 unidades en desuso. No, es que los gringos están comprando las casas en condado. Que ni tú ni yo jamás hubiésemos comprado. No es que o sea, no es que tenemos tantos impuestos a la construcción, incluso después de María, porque los alcaldes subieron el impuesto a la construcción para 10%. O sea, ¿tú sabes lo que es eso, mano? Que pasó un huracán y yo pues espérate, vienen fondos federales, déjame subir los impuestos para que la gente cuando construya me pague más. O sea, pues entonces me acabas de decir que no puedo construir porque me suben los costos. Tienes 10%, de 7 a 10% en impuesto a construcción y se te tarda un año los permisos, pero ya cogiste prestado Y para hacer la construcción al 10%. So, el costo de hacer la construcción te aumentó en 20% del saque. Entre las dos cosas. Sin impact fee, sin... Y está haciendo que se gastó el permiso en un año. O sea, no que se trató el proyecto y A veces son 2 años. a veces son más. Que lleva Pero, por 30. y no quiero defender esto de que las personas no paguen taxes, de que las personas no paguen impuestos, y es lo absurdo del problema. O sea, no es que los gringos vengan y paguen 0. Quizás el número es 3, quizás el número es 4. Y que todos paguemos 3 o 4. Que los impuestos tengan un punto razonable. Y hay que buscar cómo bajar el costo de vivienda en Puerto Rico, porque tú lo dijiste bien, Jay, ¿sabes? Como que yo fui a echar gasolina hoy, antes de venir aquí, que by the way, si vamos a grabar en persona hay que buscar un auspiciador porque esto, ¿sabes? Bajar la guindada me sale caro. La gasolina está cara. La gasolina está cara. Pero la comida estuvo buena. Sí, no, la comida estuvo buena. Sí, siempre comemos así. Sí, Pero bien, grabamos bien personas. medido, grabamos en persona todos los viernes. Que era mucha comida. Okay. Pero perdí el hilo por el vacilón. Es que es bien. No, o sea, Estamos grabando esto viernes en la noche, Corillo, son las 7:40. Sí, nada, en general es
hay que cobrar taxes, hay que bajar los taxes al país entero. Cuando estaba echando gasolina, de momento estoy echando gasolina y digo, hay un impuesto a la gasolina. Mm. O sea, gran parte de lo que estoy sufriendo ahora mismo, esta llena de tanque, es un impuesto que nosotros le pusimos. Y lo más triste de todo esto es que el gobierno no puede decir, ese impuesto, como la gasolina subió tanto, por algo de emergencia lo voy a parar por 2 meses en lo que la guerra se para y la gasolina se llega a un punto razonable, porque lo tenemos ignorado contra deuda. Bueno, O sea, honestamente sí se podría por un tiempo, no sí, permanentemente. sí, pero Pero por si acaso, checate esto. Pero es Carlos. que no hay flujo de caja. O sea, el gobierno corre tan apretado de tanto gasto que no tienen un break de Bueno, darte un supuestamente breakcito de tuvo 100 o 300 200. millones otra vez en superávit, ¿no? Pues que ese es el problema. Nick, que ese es el problema. O sea, que nosotros estamos en un país donde siempre los recaudos sobran, pero nunca hay servicios para nada. O sea, te voy a dar este ejemplo. Y esto, yo sé que no hay forma. Esto es una conversación donde no hay forma. Yo fui los otros días a una finca en Yauco, donde yo guié fácil, y después preguntar a la jefa, 40 minutos, y no había más de 5 casas. Pero toda la infraestructura energética que había para llevarle luz a toda esa zona vale 200 veces más de lo que esas personas van a pagar en toda su vida. Punto. O sea, la subestación, los transformadores, los cables, el mantenimiento de toda esa infraestructura, etcétera. Entonces, cuando tú le preguntas a un legislador, te dice, no, es que esos son servicios esenciales que llevarle a la gente la luz al campo. Y yo soy del campo, o sea, aquí de hecho el más monte aquí soy yo. Y yo no estoy planteando que no se la llevemos a ciertas zonas bien pobladas del campo, pero parte de lo que el país se niega a hacer es estar dispuesto a tener un sistema robusto en lugares claves, porque tenemos que diluir todo el tiempo para que el país pueda sostener que ciertas personas tengan la posibilidad de vivir en lugares donde no vamos a poder llevar a la policía, no vamos a poder llevar a los bomberos, no vamos a poder llevarle los servicios médicos hospitalarios, no vamos a poder, o sea, no vamos a poder. Pero ¿qué pasa? Que nos negamos a esa realidad. Y tú le dices esto a un político y te dice, Jay, pero yo digo eso, pierdo las elecciones. El mejor ejemplo, la Junta acaba de decir que está dispuesta a bajar el impuesto al ingreso a 4% si tú aumentas la base contributiva del IBU, es decir, a 10% para más cosas, y además el impuesto a la propiedad. Eso es exactamente lo que un partido estadista debería querer, porque los 50 estados de Estados Unidos funcionan así. Pero ellos no quieren hacerlo porque políticamente pierden las próximas elecciones, porque obviamente el impuesto al consumo es el que más afecta a los viejitos y no pagan el impuesto al ingreso, porque las personas retiradas no pagan el impuesto al ingreso. Lo que no están viendo es que afectan la producción del país, porque las personas que están en edad trabajadora deciden mudarse del país porque estoy pagando 33% de mi salario en impuestos. Y esas decisiones. O empezar a tomar formas de evadir impuestos, ¿sabes? Como que empezar a buscar cuánto truco hay para evadir No, impuestos. Ricardo, que lo que va a pasar es que simplemente no va a haber quien le dé servicios. No va a Ajá. haber personas que le vayan a la Y casa, es- no va a haber producción y eventualmente no habrá los servicios ni de la policía. No, no lo hay ya. Y el país todavía no ha pasado por la gran transición. Pero fíjate, están hablando de lo mismo, porque tú estabas hablando ahorita, o sea, ahora mismo estás hablando de cómo, por ejemplo, hay gente que se incomoda, y es normal, yo me incomodo también de que exista un beneficio contributivo para para un tipo de persona y no para otra. O sea, yo puedo entender eso. Y estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo de que esa desigualdad, dependiendo de tu origen, no debería es existir. absurda. Es absurda. Pero si tú empiezas a bajar las contribuciones primero por la ganancia de capital, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que Jay está planteando con esto de bajarle a unos sí y a otros no primero, ¿verdad? O de poner un impuesto, bajarle las contribuciones a los que sí pagan, ¿verdad? Hoy versus subir impuesto al consumo. La gente va a tener descontento, pero dice, espérate, pero es que a mí yo quiero que tú me bajes el IBU también a mí. Igual que las personas van a decir, espérate, es que yo quiero que también tú me bajes las contribuciones. Yo creo que dos cosas. Primero, la gente tiene que entender que el desarrollo económico es necesario. El orden de operaciones. El orden de operaciones importa porque si tú haces la matemática bien, vamos a empezar por los ley 22. No es justo, tiene que cambiar. Eso está establecido. Yo lo defendí. Lo que toca decir es un hecho, no es justo. No es justo, no es justo. Sin embargo,
son gente que no iba a estar aquí. Ujú. Es actividad económica que no iba a estar aquí. Así que el salario de alguien como Edgardo, que trabaja en esa industria, es un salario que probablemente si no estuviese, Edgardo tampoco hubiese estado aquí. Un boricua. Es un hecho. Es un dato. Es un dato. ¿Cuánta gente hay en tu empresa? En Puerto Rico, 85, 90 probablemente. 85, 90 personas. Como la de Edgardo, hay un montón de otras empresas. Está Red Ventures, está un montón de empresas. O sea, pagándole a gente de 35 años, de 29 años, 26 años ya, pagándole salarios competitivos. Que eso no hubiese estado en Puerto Rico si ese incentivo no hubiese estado. Que lo vimos en la escuela farmacéutica. ¿Qué pasa? Que la gente hablaba de la farmacéutica y los beneficios que estaban dando la farmacéutica. Cuando las farmacéuticas se empezaron a ir, lo que vimos fue una pérdida de empleos bien pagos en cantidades masivas. Y todas esas personas se tuvieron que empezar a ir porque no conseguían empleo que reemplazaran dentro de la economía local. Se empezaron a ir. Continúa. Entonces, si ya tú tienes eso que está pasando y sabes que lo tienes que arreglar, porque sabes que tienes que extenderle el beneficio a más gente, y ya te está produciendo actividad económica a razón de más de 200 millones de dólares al año, darle ese beneficio a esa gente, te está dando 200 millones. ¿Por qué no coges esos 200 millones de dólares y entonces le bajas las contribuciones Al resto. al resto? Fíjate que el problema no ha sido crear esa actividad económica. El problema es que una vez la creamos, no hicimos el segundo paso, que era bajarle las contribuciones a la gente, para que entonces la gente no se queje de que a mí no me bajan las contribuciones, pero a ese sí. Pero es porque el gobierno produjo el dinero, porque la actividad económica se produjo, pero se lo fututeó y los gastó. Lo que tú dices es bien importante, Nick, y para repetirlo, el orden de operaciones importa porque si tú lo haces bien, le diste un beneficio a un grupo, no te costó nada ese grupo inicial, porque esa gente no existía en el país. Y en cuestión de 10 años, pongámosle, llegaron y generaron un beneficio económico de 100, 200 millones de pesos al año. Ahora yo podría coger esos 200 millones de dólares al año que me están generando en actividad económica nueva y tengo dos opciones. Tengo tres. Los puedo ahorrar, eso jamás va a pasar. Los puedo dar en Beneficio beneficio contributivo al resto del país, sería lo ideal. O puedo gastarlo. El gobierno de Puerto Rico ha decidido gastarlo por dos razones. Uno, porque nos encanta gastar y regalar y gastar mal. Y dos, porque a la vez que bajen las contribuciones del resto de los puertorriqueños, pierdo esa piquita. O sea, aquí nadie, o sea, si yo fuera a la izquierda, yo no estaría peleando diciendo, vota los ley 20. No, yo estaría diciendo, dáselo a todo el mundo. Lo que queremos es igualdad, ¿verdad? No queremos que la gente se vaya. Queremos que todo el mundo esté en igualdad. Vamos a darle igualdad a todos los puertorriqueños, bajarle los impuestos a todos los puertorriqueños. Lo que vas a lograr es que mucho capital puertorriqueño se empiece a mover nuevamente en la isla, no solamente el capital que viene de afuera, vas a crear más actividad económica y en 5 o 6 años más tienes 200 millones de dólares más, 300 millones de dólares más para que generaste ingresos adicionales. Y entonces dices, ¿dónde puedo bajar ingresos? Impuestos. Mira, el impuesto al salario, el income tax es muy alto en Puerto Rico, está en 33%, eso es ridículo. Vamos a cogerlo y bajarlo de 33 a 25. Es cobrar menos contribuciones de una base económica más grande. Y esa es la parte que nosotros nunca hemos estado dispuestos a hacerlo. Y vamos a ser sinceros, o sea, cuando Puerto Rico se industrializó y el gobierno era un gobierno, el gobierno de Luis Muñoz Marín era un gobierno bien, el gobierno es papá, tú sabes, está en las industrias y todo, pero el gobierno está en todo, ¿verdad? Y obviamente, pues, requería un nivel de contribuciones bien altos. Y el modelo funcionó hasta cierto punto por dos cosas. Primero, porque había muchos fondos federales entrando todo el tiempo a la isla, así que tú no tenías que producir tanto. El crecimiento era Y por los fondos federales, no por inicialmente, Puerto Rico cuando se industrializa y cuando explota económicamente, es que le extendieron los programas federales a Puerto Rico, no todos, pero y le empezaron a dar el arbitrio para atrás del ron y todo eso, y eso hizo rico. Pero espérate, vamos a dar ese ejemplo, el ejemplo de la luz que yo acabo de decir. Todo se construyó con fondos de rural, que eran fondos federales. Correcto. Que teníamos el dinero para construirlo, pero después para mantenernos tocaba a nosotros. ¿Y qué pasó? Pues que no lo mantuvimos. No, Jay, en desarrollo económico, tú me das $1 millón y me lo metes a la economía. Si los empleados se ganaron ese $1 millón porque empezaron a producirse y tiraron la carretera, tiraron los cables de electricidad,
y el gobierno les quita 30%, me quedé con 700,000 pesos los empleados, como que esos 700,000 pesos que estaban en la economía porque vienen de afuera. O sea, llegó 1,000,000 de afuera, aunque el gobierno se quede con un % bien grande, porque como Dick dice, era un gobierno papá, que en ese momento tenía sentido, porque Puerto Rico era una isla que pasó de ser un país de tercer mundo a un país primermundista en bien poco tiempo, y la única forma de hacerlo era de una manera planificada, ¿sabes? Como que si tú dejabas un algarete no iba a funcionar, ¿sabes? Como había que planificarlo bien para que se den las cosas como se querían hacer. Después había que el gobierno salirse del medio, Liberalizarlo. y el gobierno no hizo esa parte de salirse del medio. Yo soy fan de la teoría de que hay momentos en los que un gobierno grande hace falta. Hay momentos en los que presidentes o sea, que no sean dictatoriales, porque dictatoriales no me encanta el término, Sí, o sea, pero que tengan el poder pero que del sean pueblo. que fuertes tengan- y la gente los va que hacen falta. Y hay momentos en los que hacen falta gobiernos que se salgan del medio. Y tienen que fluctuar. Y las leyes tienen que fluctuar. Hay momentos en los que las leyes están demasiado laxas, están tirando químicos en la agua, y nos va a dañar el país a todo el mundo. Eso hay que arreglarlo. Y tú entras y metes leyes, las leyes muy probablemente se van demasiado para el otro extremo, al punto que no se puede tomar decisiones, no se puede mover la economía, no se puede hacer nada nuevo. En ese momento hay que liberalizarlas un poco. Y es un juego constante, ¿sabes? El que hay que tener la capacidad de mirar las cosas objetivamente. En esta ocasión estamos muy laxos o muy restrictivos. Los taxes, todo es lo mismo, o sea, no baja impuestos siempre. Hay momentos claves en la economía en los que hay que bajar los impuestos y ir bajándolos, porque está llegando al límite de cuán grandes pueden ser. Tienes que reconocerlo y decir, el gobierno no va a estar más. Cada dólar que entre nuevo al gobierno va a ir a eliminar taxes, bajar taxes, de una manera bien pensada, de una manera que desarrolle la economía para que podamos cobrar menos taxes, pero una base más grande, y como quiera podemos seguir gastando. Y esto sobre todo se demuestra cuando hay inflación. O sea, cuando ya la inflación se está comiendo los ahorros de la gente. Llevamos 3 años que si tú ves los ahorros del puertorriqueño, la gráfica es así, Jay. O sea, estos últimos 3 años De caída. de caída en los depósitos bancarios, o sea, pero bien marcada. Y es que la inflación se está comiendo los ahorros de la gente y se está comiendo el futuro de la gente. Entonces, si tú año tras año te comes el 33% del fruto de esas personas, que se supone que ese dinero lo podían tener disponible para ahorrar y para invertir en su futuro, pues o sea, tienes un país que está destinado al fracaso. Y lo mismo, si le pones en cada pasito, le meto la crudita, le meto el impuesto en los carros. Ahora estoy cambiando a los híbridos y me libro del carro, pues vamos a meterle el impuesto a los híbridos. Ahora me estoy poniendo placas solares para entonces librarme de todo lo que estoy pagando, pues, le meto un impuesto a esto. Entonces estamos buscando todo el tiempo cómo meterle impuesto a cada cosa que la persona consuma. En cada cosa que tú vas a hacer en esta vida, te meten un impuesto. Y yo creo que, y a cambio de que entonces, de nuevo, los impuestos ya están en un nivel que tú tienes de los impuestos corporativos más altos, de los impuestos a nivel personal más altos. A nivel federal, tiene el impuesto corporativo más alto de todos los estados, el impuesto individual más alto de todos los estados. Correcto. Creo que el segundo IVU más alto. Y No, el IVU es el más alto si no lo incluyes en una ciudad. Si le incluyes ciudades, pues es el segundo más alto. Pues, pero. Porque lo que pasa es que hay ciudades que tienen sales tax de la ciudad, no solamente el estado, sino el county. Hay estados donde está el sales tax del estado, el county y el de la ciudad. O sea, que tienes un montón, ¿verdad? Tienes un montón de capas, más tienes impuesto al inventario, más tienes... Tienes leyes restrictivas que no permiten comprar de vendedores que no sean locales, ¿sabes? Si los carros, yo no puedo, si yo vivo en Jacksonville y hay un dealer que es caro, o hay un impuesto alto, yo puedo decidir montarme en mi carro, guiar a Atlanta, y allá, y es un bad trip, ¿sabes? Guiaste 8 horas, pero bajaste el precio de tu auto, pero fuiste a un dealer competidor. En Puerto Rico esa opción no existe. Los gastos, cuando tú vas a comprar una casa, los gastos de notaría son los más altos que hay y de cierre, y lo que se llama los recording fees, todos los aranceles por inscripción son los más caros. Lo de la notaría, los más caros. O sea, si vas a construir la casa nueva, los impuestos de construcción más caros. O sea, entonces llega un punto que tú lo que estás es limitando el crecimiento de la gente en el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la discusión pública es que los gringos se están quedando con Puerto Rico? Ese es mi gran problema, porque es que nosotros Pero los gringos se quedaron con Dorado, pero con Puerto Rico no, porque donde yo me crié, en Country Club, allí no hay gringos. En la versión de mis viejos no hay ninguno. No, los que se están quejando son los de la prensa que tenían casas en Dorado y los desplazaron. Pero ese no es mi punto.
Mi punto es que la discusión pública, dígame, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste que los políticos del país están hablando del costo de vida? O sea, yo honestamente... Digo, un plan concreto. Porque rápido, no, pero es que está bien, mi punto es, va a haber una noticia. Mano, es que esa tiene que ser la noticia. O sea, ¿cómo es que nosotros en los medios estamos hablando de si Jennifer González está peleando con Tomás Rivera Chat, Tomás Rivera Chat con Jennifer González, mientras literalmente la gente que está en las etapas productivas de la vida está buscando cómo irse para el carajo de aquí? O sea, entonces yo no veo de verdad, o sea, vamos a hablar con honestidad. No, pues la gente no ve futuro viendo esas peleas y esas estupideces. Cuando O sea, yo veo eso y lo que acaba de ocurrir es que va a subir el costo de la luz. Y los próximos 3 meses la inflación que se va a disparar con esto del costo del combustible es considerable. Solo no tenemos navieras locales para competir contra el costo de las navieras que vengan para acá. Así que Crowley, Toad y sus aliados pondrán el precio que le da la gana. Pero tú no ves nadie, no hay nadie en la discusión pública hablando de costo de vida. O sea, no hay nadie. O sea, yo hablo de este tema todos los días y digo, ¿será que ellos no van al supermercado? y fíjate, mira, y vamos a evaluar los 3 partidos principales, ¿verdad? Yo no sé si Victoria Ciudadana va a volver a aparecer, pero el PNP no está hablando, ciertamente, yo he escuchado al PNP hablando de bajarle el costo de vida de alguna manera. No, quizás la reforma contributiva que explotó en canto porque no se hizo bien, ¿verdad? Pero Nick, ¿por qué voló en canto la reforma contributiva? Porque no había seriedad en el plan de bajar el costo de vida. En bajar los gastos, no había por dónde bajar los gastos cuando bajaban los cualquiera que sea tú tienes varias formas de bajar las contribuciones. Una es bajar los gastos, ¿verdad? Tampoco había como crecimiento económico, lo que estamos diciendo, o sea, no había nada. Ahora voy a bajar los impuestos por ahora y más. Por eso, porque no había seriedad, ¿verdad? Pero una cosa es que se hable y otra cosa es que haya una intención real, genuina y un esfuerzo constante de lograrlo. Y eso el PNP no lo está haciendo, ¿verdad? Te vas para... Ni aún cuando para la Junta le dijo, haz de Puerto Rico un sistema contributivo como los estados, porque esa parte para mí es bien importante recalcarla, porque cuando aquí, obviamente ustedes eran muy niños para eso, en esa tengo una ventaja yo de ser más viejo, y es que cuando ocurrió el sales tax, la gran campaña del sales tax del 92, de la consulta de Rosselló, 90, qué sé yo, era que si Puerto Rico se volvía estado, esa era la campaña del Partido Popular, si Puerto Rico se volvía estado, vendría un sales tax cuando el sales tax es estatal. Pero eso era como la campaña y funcionó. Y la campaña era, te van a quitar, y me acuerdo que le quitaban así el uniforme de Puerto Rico, le quitaban el Puerto Rico, el uniforme del equipo de baloncesto y a la Miss Universe y los taxes, y decían, aquí se paga taxes hasta por respirar, porque Puerto Rico, el sales tax era en el arbitrio del muelle y no en la tienda. So, ¿qué pasa? Que esa fue la discusión y querían, y Rosselló, y la gente decía, Rosselló quiere el impuesto a la venta para parecerse un estado. Y Rosselló, padre, en efecto, fue el que propuso, no, el IBU no lo propuso Aníbal, lo propuso Pedro Rosselló, y de hecho, yo me acuerdo, puedo hasta cantarte en jingle de la campaña, el pan, la leche y la comida más caro, las medicinas más caro, y por ahí seguía diciendo más caro, esto se chavó con esta de Rosselló. Esa fue la campaña de Aníbal en contra de Rosselló en el 2004. Cuando Rosselló regresa para el 2004 va a volver a correr. Porque decían que Rosselló, con tal de para quitarse a Puerto Rico para hacer la estadía, estaba dispuesto a ponerle un impuesto. Y esa fue la campaña del PNP. Pues el PNP de ahora está con la oportunidad donde la Junta le ha dicho, mira, tú quieres de verdad cambiar el sistema contributivo de Puerto Rico, y este es el documento que le enviaron a Tomás Rivera Chatz, esto no es una opinión, esto se publicó. Bájate el impuesto al ingreso a 4%, tienes que mover el impuesto al ingreso de ese recaudo al impuesto al consumo y a la propiedad, como es en los estados, para que puedas parecerte a los estados. Y el PNP dice, es que si hago eso, pierdo las elecciones, porque obviamente quienes pagan impuesto al ingreso son la clase trabajadora y mis electores son las personas retiradas que no pagan impuesto al ingreso, pagarían impuesto al consumo y esas personas no van a votar por mí. O sea, en otras palabras, ni la estadidad se salva de la causa de volver a ganar en el 2028 las elecciones. O sea, ni siquiera la razón de ser del partido logra movilizar porque son una máquina de ganar elecciones. No es lograr la estadidad, es ganar. Y es la de los 3 partidos. Y si ves a la izquierda, en la izquierda no hablan de bajar el costo de vida porque
en la izquierda lo que está hablando todo el tiempo es de más contribuciones y más estructuras Es gubernamentales. de más gasto. No, y toda la filosofía de la cúpula del PIB es que socialdemócrata. O sea, no, vamos a darte impuestos de un 50%, que estás pagando 33%, eso es muy poco. Hay países nórdicos que pagan 55%, pero como es gratis en la escuela y es gratis el plan médico y es gratis, señores, o sea, no está tampoco. Entonces, y en el Partido Popular, lo tengo que decir, yo he estado bien pendiente a las propuestas de Pablo José y al sol de hoy no hay propuesta. Y yo no sé si es parte de la estrategia de campaña, yo no sé si es que De salirse del medio hasta está para no coger fuego hasta en ese año o que no le copien las ideas, no sé, de verdad. Pero hay un vacío que pudiera llenar quizás el Partido Popular, que puede ser incluso también un cambio de paradigma en el Partido Popular, porque el Partido Popular también, cuando tenía la izquierda dentro del partido, venían estas ideas de socialdemocracia y de que no hay que bajar impuestos. Yo discrepo, yo creo que para diferenciarse de las otras dos alternativas, bajar los impuestos, un mensaje muy fuerte. Bueno, pero es que de todos los Puerto Rico. partidos dicen en la campaña que bajan los impuestos. No, pero Jennifer González dijo que pero baja los ninguno los logra y ninguno los ha. Por eso. Bueno, para empezar, el PIB no dice que va a bajar los No, impuestos. después no dice eso. Y el PNP ha demostrado por El PIB 20 dice que va a subir años los impuestos a las corporaciones foráneas para con eso bajar los impuestos. y el PNP ha estado en el gobierno tantas veces y no ha bajado los impuestos que no tiene autoridad moral para decir que va a bajar los impuestos. So, si hay Bueno, un hay que partido. decir, Alejandro dijo que iba a poner un IVA para bajar los impuestos al ingreso, moviéndolos al consumo, y le hicieron la campaña en contra todos los que decían antes. Yo me acuerdo cuando los CPA, los economistas, desde que yo era niño hablaban de que hacía falta a Puerto Rico migrarle un IVA porque había demasiado sobreconsumo y poca producción. O sea, hacía falta incentivar el trabajo y desincentivar el consumo. Y cuando un gobernador propuso, vamos a incentivar el trabajo, eliminando las contribuciones sobre ingresos y desincentivar el sobreconsumo, ese gobernador fue triturado por todos los que antes decían que había que hacer eso. Y que el IVA no solamente baja los impuestos y coge el sobreconsumo, sino que coge la economía informal. O sea, todo lo que sabemos que es economía informal de diferentes maneras en Puerto Rico, ya sea porque no pagan o porque no es economía muy legal, lo captura. Yo me acuerdo que Frankie Stives, que era presidente de Western Bank, decía eso, Frankie Stives, el que era presidente de Western Bank. Yo me acuerdo haber leído en la prensa cuando el presidente de Western Bank lo entrevistan y dice, el problema de Puerto Rico es que hay tanta economía informal que hay que moverse a un impuesto al consumo porque hay demasiada personas haciendo economía subterránea. No, estamos hablando de los años 90, estamos hablando de los años 90. O sea, te estoy planteando de que siempre hubo, todo el mundo decía en Puerto Rico, hay que moverse al IVA para bajar el impuesto al ingreso y desincentivar el sobreconsumo que tenemos, porque Puerto Rico tiene JCPenney que más vende, el Sam's que más vende, el Walmart que más vende, el Walgreens que más vende, todo lo que más vende del mundo, pues así que en Puerto Rico hay sobreconsumo. París se quebró en el país entero, en Puerto Rico te lo van a se llama Paris Now. Entonces, o sea, el punto es, siempre se decía, hay que cambiar el modelo de impuestos, porque el modelo de impuestos de Puerto Rico hay que incentivar el trabajo, bajando el impuesto al ingreso y desincentivar el sobreconsumo, porque ahí consumimos demasiado. Un gobernador lo propuso y lo pasamos por la trituradora así, mira, la licuadora. Y cuando había gente que decía, pero ustedes no decían por todo este tiempo, no, pero es que en este momento histórico, las cosas. ¿Cuándo ha habido un momento histórico donde no haya falta incentivar el trabajo y desincentivar el consumo? Pero fíjate sí. No, porque iba a cambiar el tema rápido, pero se acabó. Fíjate que Alejandro quería bajar el impuesto al ingreso y poner el IVA, ¿verdad? Que no necesariamente era subirlo en aquel entonces el IVA del IBU que había. Pero si lo comparas con lo que estamos pagando hoy, estamos pagando más o menos lo mismo. Pero fíjate qué curioso que terminamos con un IBU, terminamos con todas las contribuciones igual de caras a nivel de ingresos. ¿A dónde se fue entonces el dinero que iban a recaudar? A las escuelas, ¿no lo has visto? No, espérate, ¿de dónde se fue el dinero? En los hospitales. Que se supone que recaudaran con el IBU más alto. En la policía, es que los cuarteles. Por eso, ¿a dónde se fue? Porque eso iba a bajar las contribuciones, eso es un montón de dinero. ¿Dónde se fue? Pues para el gobierno. Entonces,
inevitablemente, Para el gobierno no fue, porque el Bueno, hospital no está. cuando Aníbal, cuando era el gobernador, gobierno como zafacón, Ok. cuando Aníbal era gobernador, el presupuesto del gobierno eran $8,000, que fue cuando se puso el IVU, ¿verdad? Eran $8,000 millones, 8 billones. el central. Hoy es casi 14. Por eso, pues, ¿dónde se fue? Al gobierno. ¿Y dónde? Porque no me está llegando a mí en mi servicio. Lo que dice Carlos, se fue a gasto. Pues yo estoy bien seguro. Y cuando yo Aníbal estoy bien y seguro. cuando Aníbal era gobernador, aquí habían 3.6, 3.7 millones de personas, ¿verdad? Ujú. Eso eran 8 billones de pesos para 3.7, ahora hay 2.9 y 13, Ujú. casi 14. 2,9 millones de personas y So, casi hemos 14 perdido millones. 20% de población y el presupuesto se ha duplicado Bueno, casi. el Departamento de Educación. Pues eso es. O sea, literalmente está ahí y ¿Sabes? Pero dime qué partido o qué propuesta no es el que no puedo votar empleados públicos, el que no puedo, y no se Mira, trata de votar empleados públicos yo ya creo porque que ese es el problema. la propuesta principal, el primer problema, cuando tú tienes un problema así de grave como el de Puerto Rico, porque Puerto Rico, chavo que recauda de más, chavo que se lo gasta. Y chavo que tú no vas a ver nunca para atrás en tus contribuciones. Se va lo que pasó, se lo va a chupar el gobierno. Primero que nada, cuando tú tienes un cantazo fuerte y estás sangrando, ¿qué es lo primero que hace el médico? Detén el sangrado. Esto hay que hacerlo. Tienes que hacer una enmienda constitucional que diga que el presupuesto de Puerto Rico se va a frizar. Ya todo el mundo puede estar de acuerdo de que aquí el gobierno es suficientemente grande, sí, se friza. Todo lo que el gobierno recaude en exceso va en baja contributiva. Si se demuestra que lleva 2, 3 años en la misma, ¿verdad? En la misma tendencia de superávit, va de nuevo para la gente. Y solamente se ajusta por inflación, lo que tiene Colorado. Empieza por ahí. Tú empiezas por ahí. Yo de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Frenaría el aumento por inflación por 2, 3 años. Porque, Por lo menos para que haga. primero hay que darle el alivio contributivo a la gente y después puedes pensar en ajustarlo por inflación. Yo estoy de Eso acuerdo que hay que mismo. ajustarlo por inflación, pero hay que reducir el gobierno por 9-10%, que serían 3 años de inflación, Ujú. y después de ahí, ¿sabes? Podemos empezar a aumentar por inflación. Y ya lleva un plan a 10 años, tú no vas a bajar las contribuciones. Aquí tú no quieres bajar las contribuciones. Voy a decir algo que voy a molestar a Jay porque, y probablemente a ti también, Nick, pero yo creo que nosotros muchas veces, porque analizamos las cosas, las criticamos como con el Ivo Alejandro. La propuesta de permisos, yo no me la dio completa. No es la propuesta, o sea, perfecta del mundo, pero es mejor de lo que tenemos ahora. Aunque sea marginalmente, sí. Y si yo puedo, o sea, no hay una ley que diga que en 3 años cuando entre un gobernador nuevo, o en 2 años cuando entre un gobernador nuevo, no puede volver a depender la ley de permiso. So, si yo puedo coger 5% mejor ahora, vamos a coger 5% mejor ahora. Y en 2 años cojo 10% más. No va a en pasar, 10, Carlos, 8. y la razón por la cual no va a aprobarse Yo es porque probablemente le quita el poder a los alcaldes. Y ya. está bien. O sea, la ley crea una cláusula de supremacía que casi todas las leyes tienen, dicho sea de paso. Tiene una cláusula de supremacía que decide que el Departamento de Desarrollo Económico va a tomar la decisión final. Así que se acabó. Pues Ya, vamos, ya, se de acabó. hecho, pues eso, si la tiene, porque eso era mi ¿Por pregunta. qué los ¿Sabes? Como que, alcaldes quieren tanto poder de permiso? ¿Por qué tú crees? pues te puedo meter el dedo así, no tiene, no puedes, tú no puedes, Porque, tienes porque que venir a rendirme cuando pleitesía. tú tienes el poder de permiso, tienes el poder de todo. Todo el poder, todo el mundo tiene que ir a come to the king moment. Tienen que ir donde el rey a pedir la O sea, pleitesía. Señor Carolina- alcalde. Una pregunta Carolina tendría retórica. desarrollo económico, o sea, si no fuera porque el alcalde no da un permiso, ¿sabes? Como que, vamos, O sea, sí. Carolina es de los mejores ejemplos. tú pasarías, de tú pasarías, cómo tú pasarías por la Pontezuela y por la Campo Rico y no verías los mismos Tú negocios tienes y los que mismos locales que lamponearle veías al de hace alcalde, 25 tienes que años. bajarle el CIPE para que el alcalde te dé un permiso. Así que por eso, porque es que si el alcalde pierde el control de los permisos, ¿cuál es el poder del O sea alcalde? que nosotros estamos operando como una monarquía Es que una te monarquía. daba un decreto real para que tú pudieras operar tu negocio y me tenías que besar el anillo. O sea, estamos en un sistema feudal. Y por si acaso, Estados Unidos está haciendo algo parecido con el tema de los aranceles, pero son otros 20 pesos. Que por eso yo no creo en el sistema ese donde los aranceles puedan subir y bajar para la industria. Para esta industria que vendió, pues este sí, este no. Dicho eso, estoy planteando esto como un ejemplo. Yo honestamente creo que esa es la razón por la cual esto no va a funcionar y es porque los alcaldes fueron ya a cabildear y se pusieron diciendo, todos los alcaldes fueron y se pusieron diciendo literalmente que no puede haber una cláusula de supremacía, que el gobierno central no puede tomar la decisión. Y cuando tú escuchas los argumentos, oye, hay argumentos súper sólidos para decir eso. Pero pues eso es perfecto, pues entonces el gobierno central no se puede meter en ningún permiso. Tiene que haber Que- un lugar de permiso. que cada O alcalde- cada alcalde es el rey señor, o el gobierno central es el rey señor. Y los puertorriqueños tenemos que decidir cuál de los queremos. Pero por si acaso, Uy, Carlos, eso sería horrible porque el problema de eso De es que acuerdo, pero Caguas y Bayamón le diría brutal, hermano.
Pero- O sea, y San Juan ahora mismo estaría thriving. ¿O no? No, Ajá, pero, o sea, tiene un lag de permiso. está bien, pero, ¿sabes? Como que podemos entonces votar con los pies porque nos podemos mover de municipio. O sea, yo puedo decir, mira, en ese municipio no compro porque ahí no se puede hacer nada. Y ese alcalde va a perder eventualmente. O sea, el problema es cuando tenemos leyes a nivel federal, a nivel estatal y después a nivel municipal y no puedes bregar con las dos a la misma vez. O sea, es demasiado ring kissing, demasiado, no se puede predecir. Yo quería cambiar el tema rapidito, un poquito y rima, porque mencionamos lo de Mandami. Mandami está proponiendo un tax. La forma en la que lo tiró me da mucha gracia, porque esta gente gobierna por, o sea, se quejan de Trump de que gobierna por Twitter. Ellos gobiernan por TikTok. O sea, los dos están mal, para dejarlo bien claro, o sea, ninguno de los dos está bien. Pero él hace un anuncio en el que él está diciendo, se paró frente a un edificio bien caro en Nueva York y dice, no, tal billonario, Ken Griffin, vive en tiene el penthouse de este sitio que cuesta 250 millones de dólares y no vive ahí. Y a los billonarios como él le van a poner un tax por tener propiedades en Nueva York que, en las que no viven. Le van a poner un tax por encima a- al impuesto a la propiedad. ¿Qué ustedes piensan de ese movimiento de Bandami? Y vamos a picharle al lado político. O sea, porque yo creo que para su base, genial político, del lado económico. O sea, ¿cómo ustedes piensan que esto afecta a Nueva York? Y esto se debería hacer en Puerto Rico, se debería mirar. O sea, porque esa es la guerra que hay. O sea, Mandami está llevando a su fruto final lo que hay mucha gente en Puerto Rico intentando hacer, que es pelear contra, crearle una clase, una guerra de clases. En vez de solucionar el problema de vivienda, vamos a crear una guerra de clases que es más fácil que actually traer soluciones. Estoy de acuerdo aquí. El gasto público de Nueva York está fuera de control y de la ciudad de Nueva York fuera de control. O sea, el presupuesto del Departamento de Educación de Nueva York es más grande que estados y las escuelas en Nueva York no sirven. El de la ciudad de Nueva York. El de la ciudad. Nueva York es una ciudad y un estado. Y un estado. Pues el de la ciudad es mucho más grande que múltiples estados y no sirven las escuelas. La cantidad de impuestos de todo tipo, o sea, si hay dos jurisdicciones en Estados Unidos que tienen todos los tipos de impuestos, además de Puerto Rico, es California y Nueva York, y New York ciudades encima de eso. So, el dinero está para hacer que el lugar funcione. El problema es que tú tienes dos opciones. O haces que el lugar funcione, o culpas a alguien de que el lugar no funciona. Y la estrategia de Mandami es, voy a culpar a alguien de que el lugar no funciona y son estos ricos que viven en estos rascacielos. Porque pues al final del día nadie coge una bala por ellos. Al final del día nadie le importan los ricos porque pues, tú no te relacionas con ellos ni sabes, No. ¿sabes? Tú sabes, ¿qué me importa a mí ese tipo? Yo sí, sobre la propuesta de Mandami, aunque creo que, de nuevo, buchipluma, porque no está resolviendo su problema presupuestario, no está mejorando las escuelas con esto, no está atacando los problemas de costo de vida, sino es porque se inventa un subsidio que significa que tiene que ponerle más el dinero, la mano en el bolsillo a la gente para poder dar un subsidio, para poder artificialmente en algunos lugares dar un alivio. O coger deuda. O coger deuda que después los mismos neoyorquinos van a tener que pagar, ¿verdad? Porque es que no hay magia. O sea, el gobierno no produce dinero, no es magia. O sea, o tú arreglas el problema de estructura o te inventas subsidios para dárselo a la gente y se lo vas a quitar a la misma gente. ¿Vale? La teoría de él es que él se lo va a quitar a los ricos. Pero llega un punto que cuando se lo quita a los ricos se van y después a quién se lo tiene que quitar, el próximo en línea. Hasta que llegas a ti. Entonces, si algo me gustó de lo que Mandami está haciendo, porque fíjate, yo le estoy cobrando a los dos cosas importantes. Le estoy cobrando sobre esta propiedad. Él no le está cobrando necesariamente sobre ingresos, aunque él no en esta etapa, pero él ha propuesto cobrar sobre los ingresos, pero en esta propuesta específica, sobre los activos. él le está cobrando lo que se llama un wealth tax. Yo soy más fan de un wealth tax. Yo no soy fan de los taxes, pero soy más fan de eso que sobre los ingresos. Ok, no, estás medio al garete con eso, pero sé por dónde va, acaba tu pensamiento, pero peleamos por eso después. Porque ese tú no lo puedes evadir. O sea, hay una propiedad ahí, eso tú no la puedes evadir. Los ingresos, tú lo puedes seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y lo que está es fastidiando el que cumple. El que no cumple o busca mejores maneras de evadirlo o esconderlo, ese es el que sale ganando de un sistema
sobre el ingreso. Estipulado eso, también tiene otra capa, la propuesta de Mandami, que es que él le está cobrando a esas propiedades caras de qué sé yo cuántos millones, 5 millones adelante. 5 millones en adelante, que no es ¿Entiendes? casi todo, pero 5 millones en adelante, le estoy cobrando, pero encima de eso, que estén vacantes. Que no sea la residencia principal de esa persona y no está alquilada a alguien full time. Y por ese lado, no me parece tan loco, porque es un lujo tener esa segunda, tercera propiedad y hay unas limitaciones de espacio en la ciudad y hay que incentivar que todo el espacio que se use, se use. Ok, nosotros, te voy a hablar, te interrumpir rápido. Es bien cool porque nosotros nos enviamos la noticia por la mañana y no la hemos hablado en todo el día. Y yo no pensaba que te ibas a decir esto. Y yo estaba pensando casi exactamente lo mismo que tú. Y para mí, Felicidades. no, gracias. Viste, de vez en cuando. Pero Pero espérate, para mí es interesante porque antes nosotros- Carlos, antes de que digas tu opinión, o sea, New York City tiene 115 billones de dólares de presupuesto y el estado de la Florida tiene 116. O sea, El estado. o sea, el De lo que te estado estoy diciendo de Florida, imagínate. con 20 millones de habitantes, o sea, New York está fuerte. está ahí, o está sea, ahí. Los chavos están. Pero por eso, vamos por paso. Pero a mí me parece bien interesante y Nick y yo, en cualquier mundo de los podcasts de Puerto Rico, qué sé yo, somos de derecha. Menos para los podcasts de derecha que somos izquierdosos. bien brutal. ¿Verdad? ¿Sabes? Así que funciona aquí, ¿sabes? Muy de derecha para la izquierda y muy de izquierda para la derecha. Exacto. Pero No significa que somos de centro. es mirar, no, el señor reprenda, ¿sabes? Vamos, yo tengo postura. Es interesante mirar los taxes y las cosas, cada uno en el momento específico y cómo son, y no ser de que, no, yo soy de Friedman y no se puede hacer ahí. Yo tengo una filosofía y siempre es así, y no hay de otra. Yo estoy de acuerdo contigo en que este impuesto no es la peor idea del mundo, pero a la misma vez no resuelve nada. Ujú. Bueno, de Pero hecho, el budget va a subir por 2 billones. Ese, sea que- supuestamente. ¿Me entiendes? Que también es... No, va a subir trivialmente, 2%. y no va a subir un bledo, Jake, porque lo que va a pasar es que las propiedades, para aplicar el tax completo, propiedades de más de 5 millones que sean una segunda propiedad para alguien y no sean alquiladas a tiempo completo. O sea, no se usan ni Airbnb. Perfecto. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas a través del mundo, o sea, gente de Rusia, gente de otros países, gente de Asia, gringos, que compran propiedades en Nueva York y las tienen ahí para cualquier capital. O sea, porque tengo que buscar dónde meter 50 millones de pesos, 20 millones de pesos. Y los tengo en real estate en Nueva York que yo entiendo que no va a bajar mucho de precio. O sea, que en 20 años va a valer lo mismo al menos y no voy a perder ese capital. Solo los estacionan ahí. Y el mandamiento está diciendo, hay dos problemas. Uno de que las residencias en Estados Unidos, en Nueva York, están muy caras. Yo le voy a poner impuestos a esta gente para poder crear más ingresos y poder crear más residencias y dar más servicios. Perfecto. Al tú crear este impuesto, lo que va a pasar es que esos apartamentos van a empezar a bajar de precio, bajar, hasta que lleguen a un punto en el que gente que vive en Nueva York los compre y estén viviendo y sean llenos por gente que vive en Nueva York. O sea, eso no vas a cobrar el tax por mucho tiempo. Y de hecho, puede que acabes cobrando menos porque ese apartamento de 250 millones quizás baja a 150 millones de pesos en precio. Qué triste para el que lo compró, Ujú. pero eso no importa. En el Grand Scheme of Things, ¿sabes? Como que mala de él. Pero ahora el que lo compra 150 millones de pesos, por lo cual el property tax del apartamento antes pagaba el 1% de 250 millones, ahora paga el 1% de 150. So, no cobraste el del apartamento vacante Ujú. y vas a cobrar el property tax de un apartamento muy bien depreciado. Correcto. Y realmente no arreglaste un problema de supply de residencia. Porque ¿quién diablo va a comprar esos apartamentos como quiera? O sea, la gente, Sí, gente sí. que tiene problemas De 5 millones bajó 2 millones, pero no bajó a 250 no, de 5 millones bajó a 4.9. Porque la única persona que está dispuesta a comprarlo lo va a comprar por 4.9 para que no quite el tax rate. Y nadie va a estar dispuesto a comprarlo por 5 porque, ¿sabes? Porque va a quitar el tax rate. So ya, ¿sabes? Es un wash, es estupideces económicas. Pero yo sí creo que es importante tener impuestos como este. Y probablemente desde un tax, una cantidad de valor de propiedad mucho más bajita. Porque en Puerto Rico, si lo traemos a Puerto Rico, vemos proyectos como Paseo Caribe. Ahí me tripea inmensamente el que los restaurantes y las cosas que se montan en Paseo Caribe nunca funcionan. Y yo decía, ¿por qué es que nunca funciona? No vive nadie. Porque no vive nadie.
a las ciudades para que funcionen, a las comunidades para que funcionen, la gente tiene que vivir. O al menos tienen que haber turistas. O sea, tiene que haber un tráfico de gente diaria que vive en esas propiedades y cuando las propiedades no las vive nadie, o sea, simplemente son un fantasma que están ahí, eso afecta a la comunidad. O sea, eso es un problema genuino para la comunidad. Por eso es que tener un apartamento, una casa en abandono, afecta a la comunidad. O sea, no es simplemente que la casa está en abandono, es que hay gente que consumiría en esa cuadra que ya no existe. Y eso afecta la viabilidad de los negocios. No hay un coffee shop porque hay 5 apartamentos vacíos, que sería la diferencia entre ese coffee shop hacer dinero o perder dinero todos los meses. Y eso es importante. Yo creo que las ciudades como Nueva York corren un peligro gigantesco de que tener demasiado real estate vacío por cosas como esta y un impuesto así puede ayudar a que en la ciudad se le arregle ese lado del problema. Habiendo dicho eso, yo tendría ese tax, pero también hay que arreglar 500 cosas de construcción en Nueva York por las cuales no se crean más propiedades y por la cual el costo de vida está tan alto. Nosotros vamos a Nueva York y tú ves que en la mitad de los edificios tienen las cosas estas que se están construyendo. Dices, pero coño, yo vine el año pasado y vine hace 3 años y vine hace 5 años y el edificio tiene eso. Yo leí los otros días por qué los edificios tienen eso. Andamios, por si acaso. Los andamios. ¿Sabes por qué los edificios ¿Qué tienen? tienen andamios los edificios? Porque las multas, si le cae algo a alguien, desde un tile se cae o pasa algo y le cae algo a alguien en la acera de algún edificio, son tan y tan altas que los dueños de los edificios prefieren pagar la multa por tener andamio puesto todos los días del año permanentemente y dañar porque hay una multa por tener también los andamios. Sí. Hay una multa porque te caigas encima, hay otra multa porque te caiga Sí, o los sea, andamios. pues, le tienes que pagar con permiso del municipio porque estás construyendo, pero técnicamente estás bajo construcción. Ya. O sea, pero prefiero pagar eso al riesgo de torts, no sé si es torts o qué. Sí, torts de daños y De perjuicios. daño y prejuicio, porque las multas son tan ridículas ahora mismo en Nueva York y lo que puedo perder en corte, que prefiero hacer feo toda la ciudad y tener estas cosas corriendo en un montón de edificios a no hacerlo. Esos son los tipos de decisiones que forzamos con el gobierno meterse en las cosas y meter impuestos y hacer cosas absurdas, ¿sabes? Como que queremos que caigan debris de los edificios a la gente en la calle. No. Pero también hay un punto en el que si lo haces tan oneroso que alguien puede perder 10, 15, 20 millones porque pasó un accidente, pues mira, no va a haber actividad económica en el país o vas a tener ridiculeces como está pasando. So hay que llegar a un punto medio en estas cosas. Hay que ser nuanced en estos asuntos y mirarlo con calma. Ok, pero te voy a plantear cómo es que y por qué yo tengo ¿verdad? Mi posición brevemente sobre este tema. Mira, esto a mí me cuesta decirlo porque estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Pero, mano, no es por nada. Pero, ¿sabes cuánto es el budget de Los Ángeles, que es la segunda ciudad que más gasta en los Estados Unidos versus Nueva York? Los Ángeles. Los Ángeles tiene 10 billones, 16 billones de dólares de presupuesto. Nueva York tiene 115. 10 veces. ¿Cuánta gente vive en Los O Ángeles? sea, estamos hablando de básicamente 20 millones igual. O sea, están bien parecidos. Es que o sea, te digo, o sea, que Nueva York está entonces, fuera de ¿qué pasa? control, Que- está fuera de que- control. Entonces, la solución es meter más impuestos. o O sea, independientemente sea aquí. y Los Ángeles no es la panacea de la buena administración pública. Por si Por acaso. eso. Y tú vas allí. Pero es que, o Y sea, tienen impuestos altos really, también. tú tienes que ver qué más impuestos ponen en New York. De verdad. O sea, Esa es tu prioridad. es como que, really, o sea, yo no estoy diciendo que está, Pero por eso di el ejemplo de los edificios. O sea, es que en Nueva York es una serie de reglamentos tan ridículos. O sea, en Nueva York no se puede construir por la serie de reglamentos pensuacos. O sea, tú en los edificios en Nueva York dices, contra, ¿qué de forma peculiar tiene ese edificio en la parte de arriba? Y es porque si no lo hacen así, cogen una multa porque tapan el sol de una manera. Y pues de los edificios tienen que tener de cierta estatura para arriba, tienen como que empezar a curviarse y hacer mallas estructurales que lo que hacen es inflar los costos para arriba. Y solamente le puedes vender a los ricos. Y es como, mira, pues, ¿cómo tú quieres construir casa? ¿Sabes? ¿Cómo tú quieres construir housing? ¿Sabes? Si todo tiene un impuesto, si todo tiene un truco, si todo tiene una traba, le está subiendo tanto el costo de construcción que no hay forma viable de que hacer un edificio y que pencil out si no hay un tipo como Ben Griffin que está dispuesto a pagar 250 millones de pesos por el penthouse. Porque si no, el edificio completo no cuadra. O sea, el edificio cuadra porque hay un tipo que dice, yo quiero el piso de arriba y estoy dispuesto a pagar 10 veces lo que vale en el mercado
por tener el piso más exclusivo con la vista más cool de Nueva York. Y no lo voy a vivir, lo uso cuando llegue a Nueva York porque yo vivo en Miami ahora mismo. Ok, busqué los datos por si acaso, los tengo aquí por población y por comparación. Los Ángeles tiene 4 millones, Nueva York tiene 8, cuando incluye los suburbios tiene más Nueva York, por eso, por los 5 boroughs. Pero el presupuesto, o sea, básicamente tiene el doble de la población de la comparación con Los Ángeles, pero se incluye los suburbios, llega a 20 millones, bla, bla, pero eso no es el caso. Son 110 billones para 115 billones Nueva York, Los Ángeles 14, Chicago 16. Chicago está en ruina. O sea, pues nada, Chicago no ha quebrado de milagro. Houston 6 billones. O sea, estamos hablando de las 4 ciudades más pobladas de Estados Unidos. Una tiene 115 billones y la otra tiene 16 y la otra tiene 6. O sea, ¿Cuánto tiene Houston? 6 billones de dólares. De presupuesto. Presupuesto, sí. ¿Cuántas personas viven en Houston? 2.4 millones de personas. O sea, básicamente el presupuesto de... Houston tiene el doble de Puerto Rico en cantidad de personas y la mitad Recuerda de que esto es sin incluir los suburbios. Sin incluir los suburbios, pues, es los para. counties. O sea, cuando... Está bien, pero aquí tienes patente municipal, aquí tienes impuesto al inventario, aquí no es cantidad trivial. Aquí nosotros, para que sepa, porque la gente dice eso, no, pues que el Estado a nivel municipal aquí también se recaudan 2 billones de pesos. Ajá. O sea, on top of los 14. o los 13. O sea, Exacto. no es poco dinero. Si le incluye las corporaciones públicas, olvídate. O sea, eso... No es poco dinero. No. De hecho, el presupuesto de Puerto Rico realmente son 33 billones cuando incluye los fondos federales y las corporaciones públicas. O sea, Sí, estamos hablando de... aquí hay que ajustar los municipios, el fondo general, los Special Revenue Funds, que a todo el mundo se le olvida. Voy a decir esto y creo que nos debemos ir ya, porque llevamos 2 horas ahí. Pero